tardes. Pues esta mañana dijo Israel que estábamos viendo un tema no predicado muy a menudo. Yo quiero tratar esta tarde con un personaje que tampoco se predica muy a menudo de su vida, y quiero ver lo que podemos aprender de la vida de una parte de la vida de el hombre Jeroboam. Le conocemos como el que se rebeló contra Roboam, el hijo de Salomón, y gracias a Jeroboam se dividió el reino de Israel en dos partes. Se le conoce como era bastante malo porque en sus años mayores dejó al Señor y llevó a su nación a la apostasía. Pero al principio de su reino, al principio de la vida de este hombre, la verdad hay varias cosas muy interesantes que aprender de este hombre, Jeroboam. Así que vamos a mirar unos cuantos detalles y espero ver lo que podemos aplicar en nuestras vidas aquí, ya en el siglo en que estamos. Bien, él fue el primer rey del norte. Como decía, él se rebeló contra Roboam, y él empezó una dinastía de reyes. Bien, no fue descendiente de Judá, como lo era David y como lo fueron Salomón y los que vinieron detrás de él. Pues él empezó su propia dinastía y Dios le dio una promesa con condición de tener una descendencia asegurada como la de David. Bien, igual que David, Dios dijo que de la familia de David no cesarían los reyes, pues dijo lo mismo de Jeroboam, pero le puso unas condiciones al principio. Y vamos a ver un poquito qué es la promesa que Dios le dio, qué es lo que ofreció Dios dar a este hombre, Jeroboam. El tema del mensaje es la presencia de Dios, porque Dios explícitamente le promete que estaría con él. Le prometió a Jeroboam su presencia. Si venís al libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 38, quiero leer muy rápidamente el versículo que vamos a estar mirando y después vamos a ir atrás, ver un poco el contexto y eso, y ver qué es cómo aplica para nosotros. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 38, dice así: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Muy bien, vamos a empezar orando y después vamos a ver un poco más en detalle este versículo y el contexto de alrededor. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por traernos aquí, gracias por tu palabra y el privilegio que es estudiarla. Pido que sea esto un tiempo provechoso, Señor, que uses el tiempo que pasamos mirando tu palabra para cambiar nuestras vidas. Ayúdanos a tomar el próximo paso en nuestra vida espiritual. Pido que obres en el corazón de cada hermano aquí, que tu Espíritu Santo esté comunicando lo que necesita escuchar cada persona. Ayúdame a mí, Señor, si pido tu dirección y tu sabiduría para poder intentar explicar y comunicar unas verdades que son mucho más profundas de los que yo pueda entender o hacer o explicar por mis propias fuerzas. Pido que tu bendición esté sobre todos nosotros. Te pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Jeroboam, ¿qué sabemos del hombre Jeroboam? Bien, tenemos unos cuantos detalles acerca de este hombre antes de que se rebelara contra Roboam. Si vamos al versículo 28, en este mismo capítulo, versículo 28, nos dice: y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Bien, dos detalles importantes que eran parte del carácter de este hombre. Era valiente, bien, no tenía temor, era una persona que hacía lo que pensaba que tenía que hacer sin temor, bien, sin echarse para atrás. Y
Esforzado, esto que es parecido. Esto es, trabajaba. No era vago, no se echaba atrás. Cuando tenía una tarea que hacer, la hacía, era buen trabajador. Y viendo esto, dice, viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. ¿Bien? Salomón tuvo grupos de trabajadores muy grandes, nos lo cuenta unos capítulos antes, porque Salomón construyó edificios esplendorosos, evidentemente el templo, su palacio, y Salomón fue una persona que construyó muchas cosas. Él estuvo a cargo de muchos hombres y escogió a este hombre Jeroboam por sus cualidades, por su carácter, por cómo era este hombre Jeroboam. Le puso con el cargo de trabajadores. Salomón dijo, esta persona puede dirigir, puede liderar. Es una persona trabajadora, esforzada, y esta persona pues es capaz de cumplir con órdenes, es capaz de cumplir tareas. Dios escogió a Jeroboam por su carácter. ¿Bien? Más adelante vamos a ver que Jeroboam fue una persona, no fue una persona que le tocó la lotería, no es una persona que tuvo un montón de suerte, no. Dios escogió a este hombre específicamente para una tarea muy importante, y Dios le escogió en gran parte por su carácter, porque era una persona valerosa y esforzada. Esta persona recibió la promesa de tener la presencia de Dios con él. Hoy en día se escuchan a muchas personas que dicen que quieren que Dios esté con ellos, quieren la presencia de Dios. Lo tenemos en muchos himnos que cantamos, hablamos de ello, en la oración también pedimos que la presencia de Dios esté con nosotros, y a veces nos olvidamos que el Espíritu Santo, y Dios, cuando va a mostrar su presencia a una persona, lo va a hacer a cierto tipo de persona. No puedes decir, yo quiero que Dios venga a mí, la persona que soy, yo quiero la presencia de Dios simplemente porque la quiero. Esta mañana vimos a Moisés, donde estuvimos hablando un poquito. ¿Y quién fue Moisés? Una persona entregada a Dios, una persona que vio la gloria de Dios, pero porque fue una persona apartada, santificada para él. Jeroboam igual, Dios le dio una promesa, voy a estar contigo, mi presencia estará contigo, pero ¿por qué? En gran parte por su carácter, ¿bien? Por la persona que era este hombre. Así que lo primero que entendemos de este hombre es que era una persona con un carácter moral. Era una persona dedicada a la obra y estaba dispuesto a esforzarse a hacer lo que Dios iba a mandar. Es un poco como me recuerda un poco a Job, donde tenemos la conversación entre Dios y entre Satanás, y dice Dios, ¿has visto a este hombre que es ejemplar, este hombre que actúa como debe hacer, rodeado de personas malas, o ves un hombre que es un ejemplo? Pues Dios encontró también a Jeroboam, le escogió porque era una persona ejemplar, tenía características específicas que Dios estaba buscando. Versículo 29 dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Bien, resalta este versículo simplemente que Jeroboam estaba haciendo su vida, bien. Él era líder de este grupo de hombres que le había dado Salomón, y un día aparece un profeta y le cuenta los planes de Dios, y el profeta le cuenta un poco más adelante todo lo que Dios quiere hacer a través de este hombre. Pero lo que vemos aquí es que, una vez más, Dios escogió a este hombre Jeroboam. No fue en busca de ello, sino que Dios vio quién era, tenía un carácter que Dios
estaba buscando y Dios escogió a Jeroboam para hacer una obra importante. El profeta salió a encontrar a Jeroboam, no fue al revés. Del versículo 30 al 36, no lo vamos a leer entero, pero lo que ocurre aquí es que el profeta Ahías cuenta a Jeroboam cuál es el plan de Dios. Dios ha decidido que va a dar 10 de las 12 tribus de Israel a este hombre, Jeroboam. Se lo va a dar. No tiene que hacer nada, ni siquiera. La nación de Israel estaba compuesta por 12 tribus, 12 regiones geográficas, lo podríamos ver como provincias. Y Dios dijo, la grandísima mayoría de lo que es la nación de Israel, te la voy a dar, sin que hagas tú nada. Y le explica el porqué. El porqué es lo más importante. El motivo fue porque Roboam había dejado de servir a Jehová. Había dejado que el pueblo de Israel empezara a adorar. Dice en el versículo 33, por cuanto me han dejado, dice, y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Dios dice, aquí hay un problema muy grave en el rey corriente, el rey Roboam, y yo he decidido que quiero salvar a mi pueblo. Se han ido a la apostasía, y yo quiero que tú tomes cargo de 10 de las naciones, y Dios quería que este hombre, Jeroboam, les trajera una vez más a servir a Dios. Esto fue lo que Dios quiso de este hombre Jeroboam. Quería sacar a Israel de la apostasía. El motivo por el cual Dios le escogió entonces es para corregir un error muy grande. El error que había cometido Roboam. Dios había prometido que el reino continuaría en las manos del linaje de David. David, Salomón, Roboam y todos sus descendientes después. Pero lo que dijo Dios es que voy a arrancar la mayoría de la nación de este hombre que me ha dejado, que ha empezado a servir, o ha dejado que el pueblo sirva a dioses ajenos. Lo voy a poner en manos de otra persona, y Dios le encargó con mantener el pueblo firme, que les trajera una vez más a Dios. Dios quería ser el centro de la nación de Israel. Los judíos habían reemplazado a Dios con dioses a su gusto. Habían muchos otros dioses alrededor en los cuales las naciones de alrededor, Moab y los filisteos, todas las naciones de alrededor de Israel, tenían dioses falsos, y estos dioses eran la mayoría de ellos tenían que ver con placer, tenían que ver con sensualidad, pecado. Eran dioses, entre comillas, que les dejaban vivir como les apetecía a estas personas. Y cuando los judíos dejaban a Jehová a empezar a servir a otros dioses, no era porque de repente estaban convencidos de que otro dios era más potente que Jehová. No dejaban a Jehová por eso, dejaban a Jehová porque estos otros dioses les dejaban vivir como les apetecía. Ellos podían servir a estos dioses y vivir su vida de una forma más placentera, más agradable a lo que Dios mandaba del pueblo judío. Por eso los judíos siempre tendían a dejar a Jehová, a ir a por otros dioses falsos. ¿Por qué? Porque querían vivir según lo que les apetecía la carne. Exactamente lo mismo ocurre hoy en día. ¿Ven? Entre la iglesia, entre cristianos, hijos de cristianos, la gente normalmente no deja a Dios y empieza a servir a otra persona o otro Dios porque cree que este Dios es más fuerte o que este es verdadero y Dios no. Eso no es lo que suele ocurrir. Lo que suele pasar es que personas dejan a Dios porque quieren buscar los placeres de la vida. Quieren buscar algo según lo que a ellos les apetece. Quieren buscar un Dios a su medida. Un Dios que les apetezca a ellos y que les deja
que les deje vivir de la forma que quieran vivir. Porque Dios es intransigente. Dios dice, esto está bien, esto está mal, y no puedes mezclar el bien con el mal. El que va a servir a Dios, el que va a ser hijo de Dios, no puede vivir como le apetezca, tiene que vivir como Dios manda. El pueblo entonces había dejado a Dios y querían su propio Dios. Tristemente, muchas veces, como dije, esto ocurre con nosotros mismos. No vamos a apostasía total, no vamos a no negamos la existencia de Dios, no dejamos a un lado la iglesia y servir a Dios y leer la Biblia y todo esto. Simplemente intentamos mezclar el mal con servir a Dios. Esto ocurre, tristemente, en las vidas de tantas personas. Son creyentes o dicen ser creyentes o forman parte de una iglesia u otra. Bien, quieren un Dios, quieren la presencia de Dios, pero no quieren la presencia de un Dios santo y justo y intolerante al pecado. Quieren un Dios que les deja vivir de la forma que ellos quieren vivir. Esto era lo que estaba ocurriendo con su Dios. Versículo 37. Aquí empezamos a ver lo que Dios empieza a prometer a este hombre Jeroboam. Versículo 37, dice, yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Dios le da promesas, le promete satisfacción, le promete todo lo que pudiera querer este hombre Jeroboam. Y Dios se lo está ofreciendo. Dice el versículo 38, y aquí llegamos a la carne de lo que vamos a estar viendo esta tarde. Dios promete grandes cosas a Jeroboam y le pone tres condiciones. Tres condiciones sencillas, que son condiciones que espera de cada uno de sus hijos. Bien, Jeroboam es simplemente, aquí ya llega a ser simplemente un ejemplo, porque estas tres cosas son los que Dios pide de cada uno que quiera la presencia de Dios. Bien, y estas son, 38, si prestares oído a todas las cosas que te mandare. Primera cosa que tenía que hacer Jeroboam si quería recibir las bendiciones de Dios, prestar oído a las cosas que te he mandado. ¿Qué significa esto? Bien, ¿qué estaba diciendo Dios que debía hacer Jeroboam y qué es lo que significa para nosotros hoy en día? ¿Cómo podemos prestar oído a lo que Dios manda? Bueno, prestar oído, ¿qué significa? Prestar atención, ¿bien? Atender a lo que Dios está diciendo. ¿Cómo podemos nosotros atender a lo que Dios está diciendo? ¿Dónde tenemos nosotros lo que dice Dios? En la palabra de Dios, evidentemente. No en la palabra de profetas, como en el Antiguo Testamento, como otras partes de la historia. No, nosotros tenemos lo que ha dicho Dios aquí, en nuestras manos, ¿verdad? Y para atender o para oír oír la voz de Dios, ¿qué significa esto? Leer y estudiar la Biblia, muy sencillo. Bien, es buscar qué es lo que está diciendo Dios, prestar atención a Dios. Uno que diga, yo quiero la presencia de Dios, porque hay cosas que no me gustan en mi vida, yo quiero que Dios esté a mi lado, que Dios me ayude, que yo quiero disfrutar de la presencia de Dios, pero no lee su Biblia, no puede disfrutar de la presencia de Dios, porque eso es un requisito que espera Dios si va a dar su presencia. Estudiar la palabra de Dios, dedicarse a buscar y a oír lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Bien, si tú en esta tarde quieres tener la presencia de Dios, es imprescindible la palabra de Dios, es imprescindible leer y estudiar la Biblia. Por tu cuenta, gracias a Dios, tenemos Biblias baratas, todos podemos encontrar la Biblia incluso en el móvil, y a través del estudio de la palabra aquí en la iglesia, en institutos, de la forma que sea, ¿no? Pero cada uno de nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios si vamos a cumplir con el primer requisito que pone Dios. ¿Bien? Atender, prestar oído a lo que Dios manda. Unos versículos, Romanos 10,
17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Ahí es donde atendemos oímos lo que Dios quiere decir. En Hebreos 1:1 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, bien, esto es por profetas y por sueños, etc. A los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, el Señor Jesucristo. Bien, y las palabras del Señor Jesucristo es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Escuchar la voz de Dios significa muy sencillamente leer y estudiar la Biblia. Número 2, ¿qué es lo que Dios espera de Jeroboam? ¿Cuál es la segunda condición que le pone? Dice, y anduvieres en mis caminos. Andar. Bueno, os dije al principio, ¿no? Dios había escogido a Jeroboam. ¿Por qué le había escogido? Simplemente para darle bendiciones, simplemente para darle un reino y olvidarse de él. No, ¿verdad? Dios había escogido a Jeroboam. ¿Por qué? Porque tenía un plan que quería que Jeroboam cumpliese. Dios había preparado algo para este hombre. Jeroboam tenía una tarea dada por Dios. Jeroboam era una persona diligente, valiente, una persona trabajadora, una persona que cumplía con órdenes, cumplía con lo que se le esperaba de él, y Dios le dijo, aquí tienes el reto más grande que vas a tener en tu Biblia, es ser rey, ser líder de la nación de Israel, dirigirles de la apostasía a la adoración de Jehová una vez más. Andar en el camino de Dios es cumplir con el plan de Dios, cumplir con el plan que Dios tiene para tu vida. ¿Bien? Para Jeroboam era muy claro, Dios se lo contó ahí en este momento, Ahías, el profeta, se lo contó. Andar en el camino de Dios significaba cumplir con lo que Dios esperaba de él. ¿Bien? Para nosotros, ¿qué tenemos nosotros como el plan de Dios para nuestras vidas? Bueno, lo encontramos bastante claramente también en la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es el camino de Dios para nuestras vidas. Bien, la santificación. Hebreos 13 habla de los hombres y las mujeres de la fe, ¿no? Que las personas que por la fe caminaron, buscaron un reino o una ciudad nueva, una ciudad perfecta. Ellos anduvieron por fe porque sabían que Dios les quería en otro sitio. Y habla el autor de Hebreos, habla de todas estas personas y las cosas que hicieron ellos buscando la voluntad de Dios. Nosotros también tenemos un plan establecido por Dios para nuestras vidas. En principio, lo primero es la santificación. El ir de una persona en una persona llena de pecado, una persona completamente egoísta, dedicada a buscar su propio bien, en el momento de la salvación, ir desde esta criatura llena de pecado a ser una persona conforme a la imagen del Señor Jesucristo, a ser un imitador del Señor Jesús, una persona santa, una persona sin pecado, sin deseo de pecado, sin actuar, sin pecar de ninguna forma, ir de ser pecador hasta ser un santo. Eso es el camino de Dios para nosotros. Eso es el plan de Dios para cada persona, cada uno que acepta al Señor. Eso es el plan de Dios para su vida. ¿Qué más tenemos? Bueno, más específicamente o más prácticamente podríamos decir, porque la santificación es obra del Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues nuestra tarea es evangelizar y discipular en el sitio donde Dios nos ha puesto. Bien, si vamos a ponerlo más práctico, lo que podemos hacer nosotros, lo que debemos hacer nosotros si queremos andar en el camino que Dios ha preparado para nosotros, es evangelizar y discipular. Bien, cumplir con el plan que Dios ha establecido para nosotros, ahí donde te encuentres. No importa en qué parte del mundo estés, no importa el trabajo que tengas, no importa en qué
edad estés en la vida, el plan de Dios es evangelizar y discipular a los creyentes nuevos. Y si cumples eso, si andas en búsqueda de ese plan, pues estás andando en el camino de Dios, andando conforme al plan que Dios tiene para ti. Si no estás haciendo esto, no puedes pedir la presencia de Dios. No puedes decir, Dios, quiero que estés a mi lado, quiero que me ayudes, quiero acudir a ti en oración y esperar que escuches mi oración. Quiero tener la seguridad de saber que tú me estás protegiendo. No podemos tener la presencia de Dios si no estamos oyendo, prestando oído a lo que Él manda, y si no estamos andando en sus caminos. Bien, dos requisitos imprescindibles. Y la tercera cosa que dice es, versículo 38, hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, etc. Bien, Dios que espera, la tercera cosa que espera de Jeroboam, que hiciera lo recto. Esa palabra recto, está hablando de lo que es justo, lo que Dios dice que está bien. Un poco antes hablamos de la diferencia entre Jehová y los dioses falsos que buscaban los judíos. Bien, dioses que les dejaban vivir como les apetecían, dioses que les daban oportunidad para vivir para el placer, para vivir para el deseo que tuvieran. La diferencia entre esos dioses falsos y el Dios verdadero es que Dios es justo, Dios declara lo que está bien y lo que está mal. No hay medio bien, medio mal con Dios, no. Existe lo correcto, existe lo incorrecto. Y querer la presencia de Dios significa someternos a lo que Dios llama bien, es lo que perseguimos, lo que Dios le llama mal, es lo que dejamos a un lado. Bien, acoplarnos nosotros o someternos a lo que Dios llama correcto e incorrecto y vivir según la justicia de Dios. Esto significa entender el carácter de Dios, entender lo que Él llama bien y mal, bien, lo que aprendemos atendiendo a la palabra, o sea, todo lo que está bien y lo que está mal lo aprendemos en la Biblia. Y entonces la tercera cosa que Dios quería de Jeroboam es que viviera justamente, que viviera conforme a lo que Dios estaba mandando. Hacer lo recto delante de Dios. Dios es el que define la moralidad. Dios no estaba diciendo, Jeroboam, quiero que tú sigas tu conciencia, que tú hagas lo que te parezca mejor. No importa lo que te parezca mejor o lo que no. Dios dijo, quiero que vivas, hagas lo recto delante de Dios, no lo recto en tus propios ojos. Y de hecho, en pocas generaciones antes de los reyes de Israel, nos dice Jueces, ¿qué es lo que hacían todas las personas? Cada uno hacía conforme a lo que estaba bien en sus propios ojos, lo que le parecía recto a sus propios ojos. Dios no esperaba eso de Jeroboam. Dios dice, haz lo recto delante de Dios. Lo que Dios mande, eso es lo que sigues. Dios es perfectamente justo y no puede tolerar el pecado. Entonces, ¿cómo está tu vida moral? Bien, tú y yo vivimos conforme a lo que Dios manda, que está bien y lo que está mal. ¿Cómo está tu vida moralmente? ¿Cómo está tu vida mental? Bien, pensamos conforme a lo que Dios quiere que pensemos o pensamos el mal. Jesús habló de que lo que pensamos en nuestra cabeza puede ser bueno o puede ser pecado. Bien, nuestros pensamientos son correctos, son incorrectos. Vives cada día como si Dios estuviese a tu lado. ¿Cambiaría alguna cosa si supieses que Dios si el Señor Jesucristo estuviera a tu lado? ¿Vivirías de otra forma? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? El mandamiento más fundamental de toda la Biblia. Bien, el amor. ¿Tratas a tu prójimo como te gustaría que te traten a ti siempre? Incluso el prójimo que no te gusta.
todas estas cosas son simplemente la superficie, ¿no? Son lo básico en cuanto a vivir conforme a lo que Dios espera, a lo que Dios espera de nosotros. Vivir rectamente delante de Dios. Bien, ya sabemos nosotros que la única forma de vivir justamente lo que Dios decía, lo que Dios esperaba de Jeroboam, sabemos que la única forma de vivir justamente es teniendo la justicia de Dios dada por el Espíritu Santo, bien, ser justificados de parte de Dios. 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Antes de la obra del Espíritu Santo, ningún hombre es capaz de vivir esta tercera norma, bien vivir, hacerlo justo delante de Dios. Ninguno es capaz de hacerlo hasta recibir la justicia dada por Dios. Bien, el regalo de la salvación, que es lo que nos deja vivir conforme a la justicia que espera Dios. Dios puso estos tres mandamientos que tenía que cumplir Jeroboam si quería recibir la promesa. Bien, a prestar oído a lo que Dios mandaba, andar en los caminos de Dios, perseguir su plan y vivir rectamente, vivir justamente. Bien, tres cosas sencillas, ¿no? Muy fáciles de leer, muy fáciles de decir y bastante fáciles de explicar, pero fáciles de vivir, bueno, no tanto. Bien, pero estas tres cosas son lo más básico que se enseña en la iglesia, lo más básico que nos enseña la Biblia, pero son las únicas cosas que Dios quería de este hombre Jeroboam. Después de eso dijo, si haces todo esto, en el versículo 38, yo estaré contigo, te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. ¿Bien? Si haces esto, mi presencia está contigo. Yo estaré a tu lado. Entonces, ¿qué significa esa promesa de Dios? Bien, y ahora, dejando un poco a un lado a Jeroboam, porque bueno, conocemos la vida de Jeroboam, él fracasó en los tres casos. Bien, no siguió para nada las condiciones que Dios había puesto para él. Es más, por estrategia, bien, para intentar mantener el pueblo bajo su control, inventó dioses falsos, creó altares falsos, impidió al pueblo que fuesen a Jerusalén como Dios había mandado. Jeroboam hizo exactamente lo opuesto a todo lo que había escogido Dios y por lo tanto perdió estas promesas. Dios, que le había prometido una descendencia, después de, creo que eran 3 generaciones, ya murieron todos los descendientes de Jeroboam y hubo dinastía nueva en Israel. Porque no acudió, no se sometió a lo que Dios había puesto como condiciones para su presencia y para su promesa. Bien, pero dejando a un lado a Jeroboam, porque ahí es ya donde la historia se vuelve triste y ya no podemos aprender tanto como de Jeroboam, sino es más aprender lo que no hacer de Jeroboam. Pero, ¿qué significa esta promesa que dio Dios? La promesa de su presencia. Porque Dios nos dio esa misma promesa. En la Gran Comisión, Dios dijo, y aquí yo estaré con vosotros. Bien, esto es, da por sentado que estamos cumpliendo con la Gran Comisión. Tenemos las mismas condiciones para la presencia de Dios que las que tuvo Jeroboam. ¿Qué significaba la presencia de Dios? Bien, que Dios estaría al lado de Jeroboam. La Biblia nos habla mucho de la presencia de Dios. Bien, lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. Pero pensad justo en el principio. Bien, la presencia de Dios con Adán y Eva. El huerto de Edén y la vida perfecta que tuvieron ellos. Lo que define la vida que tuvieron Adán y Eva, lo que resalta la Biblia como lo más básico de lo que disfrutaron ellos en el huerto de Edén, era ¿qué? La presencia de Dios. Dice la Biblia que estaba Dios con ellos, en comunión perfecta, que caminaban con Dios, que tenían a Dios a su lado. ¿Bien?
y imagínalo como quieras, como un amigo, como un padre, tenían la presencia de Dios con ellos. Por lo tanto, todo era el huerto de Edén, todo era perfecto. Eso fue el diseño de Dios para el humano. Dios quiso que su creación estuviese a su lado. Bien, sabemos lo que ocurrió, el pecado, eso separó al hombre de Dios, y por culpa del pecado no podemos tener la presencia de Dios, a menos que, una vez más, volvamos a cumplir los requisitos para que Dios esté una vez más a nuestro lado. La descripción de la Biblia, en la Biblia del cielo y del infierno, ¿cuál es? La descripción del cielo, bien, no es sentarse en las nubes, tocar arpas o lo que sea, muchas de las cosas que nos vienen a la cabeza cuando pensamos en el cielo. Cuando Dios habla del cielo, habla de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace que el cielo sea el cielo? La presencia de Dios. Bien, estar en comunión con Dios es como Dios diseñó al humano para disfrutar de su presencia. Y sin estar al lado de Dios, el humano no es completo. El cielo es volver a estar continuamente en presencia de Dios. ¿El infierno qué es? Otra vez, tenemos muchas imágenes en la cabeza en cuanto al infierno, pero lo que la Biblia dice acerca del infierno es que es separación eterna de la presencia de Dios. Es estar completamente aislado, separado de la presencia de Dios. Aquí en la tierra Dios todavía obra, Dios muestra gracia incluso sobre los inconversos, Dios cuida, Dios protege a los humanos, incluso los que no son salvos, los protege, pero el día que llegue la separación total de la presencia de Dios, eso es el castigo eterno por el pecado. Eso es lo que la Biblia describe como el peor final que puede haber para un hombre, estar separado de esa presencia de Dios. Lo que Dios quiere es estar en comunión con su creación. Dios nos creó para estar con Él en todo momento. Nuestro propio pecado nos separa de la comunión con Dios, y únicamente siguiendo lo que Dios espera de nosotros, una de las condiciones evidentemente es ser salvo, ¿bien? Porque si no somos salvos, si no somos renacidos de Dios, no podemos vivir como Él manda. Si cumplimos con estos requisitos, podemos disfrutar de la presencia de Dios, incluso aquí en esta vida. Eso es lo que Dios prometió. Jesús lo prometió en Mateo 28, en la Gran Comisión. Y aquí yo estaré con vosotros hasta el final de la tierra. Esa promesa, la misma promesa que le dio a Jeroboam, y nosotros tenemos las mismas condiciones. Entonces, para tu vida, mira estas tres condiciones. Pregúntate, ¿estoy yo prestando oído a lo que Dios manda? ¿Estoy estudiando de una forma seria, no simplemente para tachar que hoy he leído, hoy he cumplido con mi compromiso, pero hoy, estás estudiando la Biblia de una forma seria? ¿Estás andando en el camino que Dios ha escogido para ti? No viviendo para una meta que puedas crear tú como la meta para tu vida, sino estás viviendo en el camino que Dios ha establecido para ti, y estás viviendo según lo que Dios llama justo, estás viviendo según la justicia de Dios. Esas tres cosas son los requisitos más básicos, por lo menos se puede decir, para disfrutar de la presencia de Dios, que es lo que Él quiere. Bien, y ahí lo dejamos. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias por esta promesa tan clara que le diste a Jeroboam, y pido, Señor, que aprendamos nosotros del consejo que tú le diste. Ayúdanos a vivir conforme a lo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos a encontrar tu plan y a seguirlo, a dedicar nuestras vidas a buscar tu presencia, y pido que tú nos ayudes, porque nosotros somos muy débiles y fallamos muchísimo buscando
buscando tu voluntad. Pido que tú ayudes a cada hermano aquí esta tarde, que nos bendigas. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.